Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte en este momento y darte la bienvenida a este lugar, a esta cita que tenemos tú y yo, ¿verdad? Todos los días, martes y jueves, donde vamos a estar hablando acerca del fundamento bíblico, ¿verdad? Estamos hablando del Espíritu Santo, este, es el personaje que estamos estudiando ahorita. Así que yo te doy la bienvenida a este lugar y vamos a orar para iniciar. Así que acompáñame en este instante. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí nuevamente, otra vez, listos, dispuestos a compartir esta poderosa palabra, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Y en este instante, Señor, te rogamos que tomes el control de todo, que utilices mi boca, Señor, que traigas esa palabra para estas personas que van a escuchar mi voz y que no se pierda, Señor, sino que quede ahí cimentada en los corazones de las personas que me están escuchando. Bendito Dios, toma control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, y que, bueno, pueda hacer efectiva esta palabra para lo cual está siendo enviada en este instante. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos hablando ahorita del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Y hemos hablado anteriormente que el Espíritu Santo hace una obra inicial en nuestras vidas, que es cuando nos convertimos, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que viene y nos hace, ¿verdad? Nos convence del pecado y que es necesario que nos arrepintamos y que vengamos y le demos la oportunidad a Dios, ¿verdad? Para que Él pueda ejercer ese cambio en nosotros. Pero también está la obra continua del Espíritu Santo, que es cuando cada uno de nosotros ya hemos reconocido a Jesús como Salvador personal, pero que tenemos que ser transformados constantemente, ¿verdad? Porque estamos siendo como ese barro en las mesas del alfarero y que estamos siendo pulidos, que estamos siendo moldeados, estamos siendo transformados de acuerdo a la voluntad de Dios y para el propósito para el cual tú y yo hemos nacido en este mundo. Entonces tenemos ahí esos dos clasificaciones o dos elementos muy importantes del Espíritu Santo, del proceder en la obra continua y en la obra inicial. Ahora, ¿qué vamos a hablar referente al Espíritu Santo? Bueno, vamos a ver en este momento al Espíritu Santo como persona. Y quiero hacer la diferencia, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de Jesús, ¿te acuerdas? Hablamos de Jesús en el ámbito humano, pero el Espíritu Santo no es humano, como lo dice ahí, ¿verdad? Es su espíritu. Y vamos a hablar en ese punto, ¿verdad? Pero sí es una persona. Es espíritu, pero sí por sus características que vamos a ver ahorita, nosotros pues lo conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Entonces vamos a verlo ahora, ¿verdad? En este ámbito como persona. Y bueno, hay ciertas características que nos definen, ¿verdad? ¿Por qué nosotros llegamos a esa conclusión? ¿Por qué la palabra de Dios nos muestra de tal manera? Y es que el Espíritu Santo tiene ciertas características como las personas lo tenemos, y es que tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene emociones. Amén. Tiene inteligencia, voluntad y emociones. Vamos a irnos allá a 1 Corintios 2, 11 y 12. ¿Verdad? Aunque lo vamos a leer un poquito más de adelante, pero vamos a primero a leer esta porción. Búscate ahí en tu Biblia, 1 Corintios 2, 11, 12, y vamos a ver por qué dice la Biblia que el Espíritu Santo pues tiene este componente que es la inteligencia. Dice aquí, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros lo hemos recibido, el Espíritu. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, ¿verdad? Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Podemos ver acá que el Espíritu de nosotros, ¿verdad? Como humanos, recordemos que nosotros somos como un envase, ¿verdad? Somos como un envase humano. Y el envase, lo que está dentro es el espíritu de nosotros, ¿verdad? Que es el aliento de vida que nos da, ¿verdad? El espíritu es el que nos hace tener vida, ¿verdad? El espíritu de nosotros, que es transferido a través de nuestro Padre Dios, es el que nos mantiene a nosotros con vida. Pero aquí dice, el espíritu es el que conoce al hombre. Nosotros por nuestro propio intelecto, por nuestra propia carne, por nuestro propio cuerpo no nos podemos conocer, porque como te repito, el cuerpo sin el espíritu es algo inerte,
así como estaba ya en el inicio de la creación. Dios creó al hombre, estaba inerte, ¿verdad? Estaba hecho de lodo, ¿verdad? Estaba inerte, no tenía vida, pero cuando el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Nuestro Dios vino y obró a través del Ruach, ¿verdad? Vino y entregó aquel aliento de vida. Es lo que hizo que ese hombre empezara a moverse y cobrara vida. Así que así es, el Espíritu conoce, el Espíritu del hombre conoce al hombre, y asimismo el Espíritu de Dios conoce a Dios. Eso es lo que nos está diciendo acá. Pero quiero que veamos este texto, ¿verdad? Un poquito más amplio para que podamos comprenderlo, y lo vamos a leer desde el 6. Dice así, 1 Corintios 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué está diciendo ahí? Dice el apóstol Pablo, estamos hablando la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, al que le muestra aquello oculto, aquellos misterios, que dice el libro de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Aquel que se acerca a Dios, ¿verdad? Tú cuando vienes a Dios en oración, cuando tú tienes una vida o un hábito de venir a la presencia de Dios, Él te va mostrando esos misterios ocultos en oración o en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene misterios. Cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de irte resaltando aquello que tú antes no habías visto. No sé si te ha pasado muchas veces que tú dices, yo he leído esta porción bíblica tantas veces y nunca la había visto de esta manera. Nunca me había hablado Dios de esta manera. ¿Por qué? Porque cada palabra, ¿verdad?, tiene misterios ocultos. Y cuando tú estás bien espiritualmente, como hemos hablado, ¿verdad?, que cuando tú estás fortalecido en tu espíritu, es la parte que gobierna, ¿verdad?, en tu vida. Entonces todos los misterios del espíritu se te van a empezar a revelar. Y tú vas a empezar a entender la palabra de Dios de una mejor manera. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, nosotros no estamos hablando con esa sabiduría de hombres, sino con sabiduría del Espíritu de Dios, aquel que nos muestra lo oculto, dice aquí. Dice en el 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice aquí, si aquellos anteriormente, cuando el Espíritu Santo no estaba todavía, cuando Jesús vino, ¿verdad?, a esta tierra para ser crucificado, dice, si hubiese estado el Espíritu Santo, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo le hubiera dado testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que era el Mesías, el que estaban esperando. Pero como el Espíritu Santo no estaba, ellos no podían comprender las cosas del Espíritu. Ellos estaban basándose en lo que es la carne. Entonces dice aquí, el Espíritu de Dios es el que conoce a Dios y el que da a conocerle a Él. Amén. Porque Él es el que conoce a Dios, tiene la inteligencia de conocer a Dios. ¿Qué más nos dice acá en el 10 en adelante? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios conoce perfecto a Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces dice aquí, para poder entender lo espiritual hay que estar en el Espíritu. Me encanta mucho aquí que dice que se le habla a las personas maduras, dice acá. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría, no de este siglo ni de príncipes de este siglo, que perecen.
¿Quiénes son los que han alcanzado madurez espiritual? Aquellos que entienden todas las cosas. Aquellos que saben que proviene del Espíritu Santo lo que está escuchando. Aquellos que no están viendo la apariencia, sino la palabra de Dios que está escuchando. Aquellos que dicen, esa palabra me bendice, aunque la apariencia no convenza de algunas personas. Pero te quiero decir que así es el maduro espiritualmente. El maduro espiritualmente no anda viendo lo que pasa en su entorno, sino que está enfocado en la palabra de Dios. Y si esa palabra bendice, pues esa palabra es buena y viene de parte de Dios. Por eso dice aquí, estamos hablando a aquellos que son espiritualmente maduros, aquellos que están entendiendo todas las cosas, aquellos que están comprendiendo lo que estamos expresando. Porque los que están inmaduros andan en la carne, entonces no pueden discernir lo que se está escuchando. Por eso dice aquí, el espíritu, lo espiritual debe de acomodarse a lo espiritual. Y lo de la carne a la carne. Y lo que es espiritual es locura para los que andan en la carne. Porque no lo entienden, no lo comprenden. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace ver esos misterios. Y de repente hablamos y hacemos cosas ilógicas para el hombre que anda en la carne, que no comprende, pero que sí son lógicas para la mentalidad de Dios. Como lo dice más adelante. Dice, en cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. O sea, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruía? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando dice que tenemos la mente de Cristo es que hemos alcanzado este nivel espiritual donde podemos entender estas cosas que Dios nos está hablando a través del Espíritu. Y cuando nosotros estamos en el Espíritu, entonces entendemos lo espiritual de parte de Dios. Por eso dice aquí, ¿verdad? El espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la inteligencia, tiene el entendimiento para poder venir y decir esto es de esta manera como el Espíritu de Dios me lo ha revelado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene ese conocimiento de parte de Dios. No de parte de humanos, sino de parte de Dios. Amén. Entonces eso es lo que expresa acá esta palabra que estamos leyendo. Primera